Estás escuchando una producción de Lowpod. Bienvenidos a un nuevo episodio de Maneja tu dolor, el podcast de Pain Relief en el que hablamos de dolor crónico y en el que queremos ayudar a todas las personas que lo padecen a tener una vida mejor, con menos dolor y en la que puedan volver a sonreír. Este es un podcast en el que ofrecemos información sobre esta patología y los tratamientos que existen para tratarla. Hoy vamos a hablar de la filosofía de Pain Relief, una clínica que es intervencionista y que ofrece un tratamiento multidisciplinar del dolor. Os recordamos antes de nada, oyentes, que podéis trasladarnos vuestras dudas sobre dolor crónico para que las resolvamos en este podcast. Podéis escribirnos a contacto@lowpod.es, LOUPOD, o dejarnos un mensaje en cualquiera de las redes sociales de Pain Relief. Mi nombre es Jorge Molina y hoy nos acompaña de nuevo el doctor Alberto Ríos Llorente, que como ya explicamos en el episodio anterior es graduado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en anestesiología, reanimación y unidad del dolor. Trabajó en el Hospital General de Salamanca entre 2015 y 2019 y actualmente forma parte del equipo del Dr. Amejón. Bienvenido de nuevo, Alberto, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme otra vez. Bueno, hablemos del tratamiento multidisciplinar del dolor, que es una de las máximas de Pain Relief. ¿Qué es el tratamiento multidisciplinar del dolor? Al final necesitas muchos aspectos, como el dolor toca tantos aspectos de la vida, necesitas una atención global. O sea, necesitas... La parte que nosotros podemos ayudar los médicos, pues al final es el tratamiento médico, o sea, las pastillas, las técnicas intervencionistas, que son las que nosotros podemos hacer, ¿vale? Pero luego, además de eso, o sea, porque todo eso está orientado, como dice David, a aliviar, ¿vale? Todo lo demás es lo que está más orientado a la reinserción en toda la sociedad, en tener más... fuerza, en poder hacer las cosas como estabas haciéndolas antes. O sea, todas estas partes que ya son una mejoría más permanente, necesitamos ahí rehabilitación, fisioterapia, pues al final mucho ejercicio para la mayor parte de las patologías, pero muchas veces también un apoyo psicológico, porque al final toda esa huella que nos deja en la parte emocional el dolor crónico muchas veces necesita ser tratada para luego poder volver a reincorporarte a tu vida más normal. O sea, la clave es esa, ¿no? Tratar tanto la parte sensorial como la parte emocional. Claro, o sea, quiero decir, aunque seas una persona totalmente que dices, soy un tío normal, y de repente lo que te encuentras es que de un día a otro pues estás en la cama porque no puedes andar, porque te duele mucho una pierna, eso puede generar un estado de ansiedad tan brutal que... Es que estoy pensando en un amigo, por eso te lo estoy contando, que a mí me cuenta, joder, es que Alberto, estoy deprimido porque es que no puedo hacer cosas, no puedo ducharme, porque no puedo estar de pie más de 5 minutos, no puedo cocinar. Entonces, son todas esas cosas que al final te pueden hacer mella, las que luego también necesitan tratamiento. Ahora hablaremos de la depresión, que es uno de los temas que más preocupan a los oyentes. Pero antes te quería preguntar qué profesionales trabajan en Pain Relief, ¿no? Porque aparte de... Claro, hay psicólogos, hay fisioterapeutas, ¿no? Hay un poco de todo, ¿verdad? Claro, dentro de lo que es la unidad, o sea, tenemos los médicos, ¿sí? ¿Vale? Que no solamente somos anestesistas, o sea, anestesiólogos, que somos la gran parte, pero también tenemos rehabilitadores, también tenemos una cirujano general, ¿vale? O sea, que tenemos más especialidades que dentro de lo que es la unidad, pues también nos aportan otras visiones que de otra forma no tendríamos, porque si no, pues al final todos los anestesiólogos pues pensamos lo mismo. O sea, siempre vamos a pensar de la misma forma, y a lo mejor un rehabilitador te da un giro, una vuelta, una exploración física mejor en cuanto a la parte muscular, y te hace pensar en otras posibles causas o otros posibles desencadenantes del dolor. Entonces, muchas veces siempre nos quedamos con lo que más habitualmente vemos, pero el resto de especialidades, yo lo que opino es que enriquece mucho estar en contacto con el resto de profesionales para poder ayudar. Y luego otros servicios, aparte de lo que es la unidad del dolor, pues siempre tiramos muchísimo del servicio de rehabilitación,
¿vale? Porque al final son los que luego nos van a hacer que las posibles mejorías que podamos lograr, ya sea con tratamientos médicos o intervencionistas, puedan mantenerse en el tiempo y que luego el paciente no vuelva a estar exactamente como estaba al principio, hace un año. Esto lo comentábamos en el episodio anterior en el que hablábamos de dolor crónico, eso, lo importante que es, más allá de que se le pueda hacer a un paciente un bloqueo o cualquier otro tratamiento, pues también pues que haga una serie de ejercicios, ¿no? Que le mande el fisio y tal, para tener, una vez se pase el alivio, ¿no? Pues estar en una situación mejor de lo que estaba cuando fue a consultar por primera vez. Claro, o sea, al final toda esa parte, como hay otro profesional está trabajando en Castilla-La Mancha, que se llama Ronald, que también ha estado con nosotros, que es rehabilitador, que él siempre se lo dice a los pacientes, les dice, yo te voy a ayudar la mitad, pero la otra mitad la tienes que poner tú. O sea, si tú no haces por ti, yo todo lo que haga va a ser poco. O sea, si tú no tienes también intención de mejorar, yo por mucho que te duerma los nervios, que te desinflame, que cualquier cosa, no voy a poder conseguir más allá de lo que puede conseguir la medicación. Entonces, siempre necesitas todo ese apoyo y las ganas del paciente, que pues ahí también pues entra toda la parte emocional, psicológico, que también pues necesitas que el paciente esté con ganas de mejorar. Qué importante ese mensaje que das que decías, ¿no? De este médico que trabaja en Castilla-La Mancha, has dicho, ¿no? Sí. Que él te ayuda a la mitad, pero que la otra mitad la tienes que poner tú, ¿no? Es muy importante trasladar este mensaje. Hablabas también de tu amigo que sufría ansiedad, ¿no? Depresión a causa de un dolor crónico y precisamente... Claro, el problema es que este caso ni siquiera es un dolor crónico. Pues es un paciente que lleva a lo mejor un mes un poco peor que antes. O sea que a lo mejor sí que pues le ha dolido la espalda alguna vez, pero desde hace un mes pues está fatal. Entonces, simplemente con un mes, o sea, no tienes que ceñirte la definición de dolor crónico de 3 meses. Es que al final es que con un mes ya estás fatal. Sí, esto refleja pues lo inhabilitante que es el dolor, quiero decir, ¿no? Lo mucho que afecta tanto sensorial como mentalmente, ¿no? Y precisamente, cogiendo el caso de tu amigo, quería hablar de un poco del tema mental, ¿no? Porque muchos pacientes sienten de miedo, por ejemplo, ¿no? También se deprimen, ¿no? Tengo entendido, tú me dirás si es así, que por ejemplo el miedo y la ansiedad también disminuyen la producción de sustancias que rebajan la sensibilidad de las neuronas al dolor, ¿no? O sea, que quiero decir que una mayor afectación de la parte mental tiene se traslada a la afectación sensorial. Sí, ¿no? Desde luego. O sea, cuando estás estresado, con solamente estrés, ya tus dolores habituales empeoran. Pues imagínate esto en un paciente con dolor crónico, ¿vale? Y ya no solamente el estrés, sino una depresión, pues va a hacer que todos esos dolores aumente mucho más, porque es lo que decimos, los mecanismos reguladores del dolor van a permitir que esas señales dolorosas vayan a más. Hay otro ejemplo maravilloso que yo siempre me acordaré, un paciente que me llega un día a la consulta y me dice, mira Alberto, es que esto que me hacéis está muy bien, ¿vale? Pero a mí lo que me quita el dolor de verdad es pintar, porque mientras estoy pintando a mí no me duele nada, que luego después de pintar a lo mejor estoy doblado, pero mientras estoy pintando, como, claro, al final tú lo que estás haciendo es entretener totalmente al cerebro en una actividad muy concreta, pues si encima pues disfrutas tanto la pintura como le pasa a este paciente, el cerebro va a intentar solamente hacerle caso a lo que tú estás haciendo. Es una cosa tan sencilla como pensar, por ejemplo, si ahora mismo estás sentado o si estás de pie, tú no sientes ciertas cosas que vas a sentir en cuanto te lo dices. Dices, joder, pues la presión de la silla contra el culo, pues yo no era consciente de que eso existía hasta que en ese momento me lo han avisado. Entonces, el tema es que el cerebro decide qué ondas o qué estímulos dar preferencia. Pues queda claro por lo que comentas que evidentemente el miedo, la ansiedad, la depresión tiene un claro efecto en cómo se siente el dolor, ¿no? Y que es importante también pues eso, estar distraído, pues también tratar la parte mental, que como siempre me remito a los episodios que hemos grabado con Sonia, la psicóloga de la clínica, en la que comentamos esto con muchísima mayor profundidad y que seguro que son del interés de nuestros oyentes. Hablemos de otro de los aspectos claves de la filosofía de Pain Relief, la unidad del dolor del Dr. David Abejón, que es que sois intervencionistas, ¿no? Explícale a los oyentes qué significa
¿Qué es el tratamiento intervencionista del dolor? ¿Y cuándo se utiliza, sobre todo? También? Esto que explica David, pues es las cosas que hacemos más allá de cambiar tratamientos farmacológicos, ¿vale? Que suelen implicar pues diferentes técnicas, desde cosas que se pueden hacer en el hospital de día, ya sea poner una medicación intravenosa o poner una medicación a través de la piel con corriente eléctrica o poner un parche concreto en una zona de la piel, que son técnicas que no requieren una agresión muy grande, o técnicas que sí que requieren una agresión un poquito más grande, que al final lo que vamos a hacer pues es llegar hasta el nervio que a lo mejor nos está mandando todas las señales de dolor, para poderle hacer, pues por ejemplo, una radiofrecuencia pulsada, y que las ondas del dolor pues que no sean tan intensas cuando llegan al cerebro, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces son todas las técnicas que se pueden aplicar. Normalmente implican un nivel de agresión, porque no es tomarte una pastilla, ¿vale? Porque al final, si te haces un bloqueo epidural, pues es un bloqueo epidural. Te tienes que poner anestesia local en la piel. Sí, son más invasivas. Tenemos que llegar, claro, es más invasivo que tomarte una pastilla, desde luego, ¿vale? Pero lógicamente es menos invasivo que una cirugía. ¿Vale? ¿Y las técnicas intervencionistas se utilizan una vez los tratamientos farmacológicos no acaban de funcionar? El tema es, los tratamientos farmacológicos siempre ayudan, ¿vale? Yo es una cosa que siempre intento tener presente en las consultas, preguntar y revisar el tratamiento que está tomando el paciente, porque a lo mejor dices, sí, somos intervencionistas, pero se me ha olvidado totalmente las pastillas que estás tomando, porque muchas veces pues eso, viene un paciente que me dice, no, mira, pues Alberto, llevo tomando Enantium desde hace 5 años 3 veces al día. Bueno, o ibuprofeno, o el antiinflamatorio que sea. El tema es que todos los antiinflamatorios no se pueden tomar de manera continua sin parar. Hay que hacer periodos de descanso al menos para que el riñón no esté tan malito después. Entonces, siempre hay que revisar la medicación, porque también puede ayudar, pero al final ¿todas las técnicas intervencionistas se aplican después de que la parte médica no haya funcionado? Pues no tiene por qué, ¿vale? Volvemos a mi amigo. Le puedes dar todas las pastillas del mundo, que no va a mejorar, ¿vale? Y no va a poder andar, ¿vale? Porque tiene una hernia que le está comprimiendo una raíz, y eso le va a impedir pues poder andar sin dolor. Entonces, al final, ¿por qué vamos a tener que esperar varios meses para decir, oh, mira, ya las pastillas no te han funcionado? No te digo yo que te esperes un día, pero que al menos por lo menos esperar unas semanas sí que es prudencial. Decir, joder, pues no se pasa en unas semanas, pues a lo mejor sí que puedo hacer algo más, ¿vale? Cuando ya pues eso, han pasado 2 o 3 semanas y ves que el tratamiento médico no ha sido suficiente como para volver a estar en un estado en el que tú podías hacer tu vida normal, pues a lo mejor yo ya ahí sí que me planteo una técnica intervencionista. Normalmente siempre empezamos desde las cosas más sencillas y luego ya nos podemos complicar todo lo que queramos, pero pues por ejemplo, en el caso de mi amigo, pues lo primero que vamos a hacer es una epidural transforaminal. El objetivo es desinflamar justo el sitio donde está la inflamación, donde está siendo la compresión del nervio, y entonces vamos a poner anestesia local un poquitín y corticoides de depósito para poder conseguir una mejoría más a largo plazo, ¿vale? Es la técnica más sencilla que se puede hacer dentro de las técnicas intervencionistas, ¿vale? Lógicamente, vamos a hacer justo lo que necesite el paciente. Si no le vamos a hacer un bloque de facetas si lo que tiene es un dolor radicular. Que el componente más importante, por ejemplo, de este ejemplo, pues era un dolor radicular. No era ni dolor lumbar, era solamente el dolor de la pierna. Entonces, tu objetivo es desinflamar justo ahí donde se está produciendo dolor radicular, porque lo que he comentado otras veces, que el dolor de espalda, por ejemplo, la zona lumbar, pues tienes varios componentes, pues sí que es verdad que te duelen las articulaciones, te duele el disco y te duele la pierna, pues a lo mejor si te duele más la pierna, pues vamos a hacer cosas enfocadas hacia eso primero. Estabas comentando por encima algunas de las técnicas que se utilizan. A lo largo del podcast, en los próximos episodios, en las próximas semanas, iremos comentando más en profundidad, dedicando un episodio a cada una de las técnicas, o quizás a las más importantes, pero ¿podrías adelantar un poco, aunque yo sé que es difícil porque se utilizan muchísimas técnicas, qué tipo de técnicas intervencionistas se utilizan? Ya sean las principales o, bueno, sí, las Intento más hacer un resumen rápido. Un resumen, sí. Porque yo entiendo que esto puede ser un poco largo, ¿vale? Claro, Y esto es aplicable
para diferentes sitios del cuerpo, o sea que en función del sitio que vayamos, pues podemos hacer diferentes cosas, porque hay cosas que no se pueden hacer en un sitio y cosas que sí se pueden. Entonces, primero, decir infiltración. ¿Qué es infiltrar? Porque me dice el paciente, no, me van a infiltrar. Sí, infiltrar es que te van a poner algo en el cuerpo. Eso es infiltrar, porque te pueden infiltrar cualquier cosa, te pueden poner cualquier tipo de tratamiento. Luego ya dentro de lo que es poner algo, pues puedes llamarlo pues bloqueo. Bloqueo significa es que tú estás poniendo anestesia local al menos para bloquear un nervio, ¿vale? Normalmente, como son dolores crónicos y hay inflamación, también se ponen corticosteroides. Entonces, todo lo que sea bloqueo, pues lo que implica es poner medicación en el sitio, ¿vale? Y luego ya la radiofrecuencia es no solamente hacer eso, sino también hacer corrientes eléctricas. ¿Se puede hacer una radiofrecuencia sin poner medicación tipo corticosteroides? Sí, en algunos casos lo hacemos, ¿vale? Pero siempre que haya inflamación nos sale, ya que estamos ahí, rentable poner antiinflamatorios para quitar la inflamación, porque nos van a ayudar más para el proceso del paciente. Es por eso por lo que lo hacemos. Los corticoides tienen muy mala prensa, lógicamente bien conseguida, porque al final puedes tener efectos secundarios, que no sé si luego tendrás un apartado solo dedicado a los corticoides, porque yo creo que nos podemos pasar hablando los 20 minutos de los corticoides. Y al final el tema es, hay que poner una balanza si los efectos secundarios del corticoide nos van a compensar la mejoría. Y normalmente la primera respuesta es sí, a menos que tengamos otros problemas que nos impidan poner corticosteroides. Un paciente con problemas en la glándula suprarrenal de los riñones, pues ahí a lo mejor no podemos ni siquiera poner nada de corticoides, entonces hay que buscar otras técnicas que sí que podamos hacer. Entonces siempre es eso, poner en una balanza los pros y los contras que puedes tener al hacer cualquier intervención, y si nos pesa más las cosas posibles que podamos conseguir positivas, es ahí cuando planteamos al paciente, mira, se puede hacer esto, ¿cómo lo ves tú también? Le explicas la situación actual y entonces ahí ya te dice, pues mira, pues sí o no. Hay pacientes que dicen, mira, yo no me voy a pinchar absolutamente nada en ningún sitio del cuerpo. Entonces dices, perfecto, vamos a intentar hacer todas las cosas que no sea pinchar del cuerpo para poder intentar mejorar. Hay otros pacientes que dicen, mira, yo lo que quiero es la cosa que más rápidamente me pueda dar alivio, porque es que en un mes me tengo que ir a ver a mi hijo que está en Estados Unidos. Entonces necesitas conseguir pues un alivio permanente y duradero, pero de una manera más rápida. ¿Hasta qué punto vosotros os guiáis en el tratamiento que tenéis que aplicar en función de las necesidades de los pacientes? Pues mucho. Yo diría, porque al final cada uno es dueño de su cuerpo, y si a un paciente te dice, mira, pues yo es que esto no lo voy a hacer, pues tiene todo el derecho del mundo en elegirlo. El tema es, lógicamente, tú siempre le vas a aconsejar y le vas a decir, mira, me parece muy bien lo que opinas, pero la opción más correcta que yo vería sería esta, pero hay que hablarlo y negociarlo. O sea, no es una cosa que digas pues categórica, porque estamos hablando de una patología al final que hay pacientes que dicen, mira, yo con el dolor que tengo prefiero estar así, porque yo puedo hacer una vida normal, tengo un poquito de dolor por las mañanas, pero con una pastilla se me va. Yo no necesito que te pongas a hacer infiltración ni cosas de estas, porque con esto me da y me sobra. Pero hay otros pacientes que ese poquito de dolor de por las mañanas puede ser tan limitante para ellos que les empeora el humor y dicen, mire, pues es que estoy todas las mañanas discutiendo con mi mujer porque es que me duele la espalda y creo que es el dolor de espalda y me gustaría intentar mejorar aún más. Pues se puede plantear, ¿vale? Siempre pues al final pues lógicamente vemos las opciones y explicamos los pros y los contras. La última palabra siempre la tiene el paciente, pero igual que nosotros también tenemos la última palabra en decir, mira, esto de aquí, aunque exista, no te lo vamos a poder hacer porque no tiene sentido. Vale, o sea que hay ese balance también de vuestra palabra, la opinión del paciente y tal. Es interesante. Si quieres comentar alguna técnica más, hablábamos de infiltraciones. Claro, solamente he explicado bloqueo y radiofrecuencia. Sí. Al final, ¿qué más cosas hacemos? Podemos, bueno, he contado también lo del hospital de día antes, que lo que os he explicado de pues medicación intravenosa, se pueden poner medicación a través de la piel con corrientes eléctricas que se llama iontoforesis. Hay tratamientos cutáneos como por ejemplo los parches de capsaicina, que lo que hacen es quitar zonas
quitar zonas de alodinia, que alodinia es cuando un roce o una sensación táctil, el paciente no lo percibe así, sino lo percibe como una sensación dolorosa. Y luego, bueno, pues de las técnicas de quirófano, lo que he contado de bloqueos y radiofrecuencias, pero también podemos, por ejemplo, poner otras cosas para síndromes de contractura muscular, como el Botox. El Botox, que os sonará de... Claro, eso te iba a decir, de medicina estética, ¿no? De estética. En el caso del dolor, lo que utilizamos es para poder paralizar músculos que recurrentemente están haciendo una contractura, que son el origen del dolor del paciente. Por ejemplo, muchas veces, pues, de los sitios donde más frecuentemente aplicamos Botox es en los maseteros, para poder reducir el bruxismo del paciente, la contractura de los maseteros y de todos los músculos masticadores, que eso acaba dando un dolor facial. Entonces hay veces que ponemos Botox para un masetero, hay veces que se pone Botox pericraneal para las cefaleas, o sea que se ponen diferentes puntos a lo largo de toda la cabeza para poder intentar mejorar el dolor de las cefaleas. Hay veces que también, por ejemplo, en pacientes que tienen contracturas en un músculo de manera recurrente, por ejemplo en un piramidal, también se puede poner Botox cuando sabes que es un síndrome piramidal y que no hay ninguna otra patología que te esté produciendo el síndrome piramidal, o sea que no tienes un dolor lumbar que es el responsable último de la contractura de la musculatura de los glúteos y del piramidal. Y, por ejemplo, también para pacientes que tengan, pues, normalmente para ciertas cirugías reparadoras tras un proceso oncológico se pueden transponer músculos, y hay veces que esta transposición de músculos acaba generando una contractura. Normalmente, por ejemplo, para reparar defectos a nivel cervical se rota una parte del músculo pectoral hacia el cuello para poder tapar una parte que le han dejado sin nada de materia orgánica. Entonces, al final, ese músculo en ciertas posiciones puede producir una contractura permanente y dolorosa que puedes intentar aliviar con Botox. Qué llamativo lo del Botox. Sí, o sea que tienen muchas cosas que se pueden hacer. Y luego, bueno, aparte de esto, pues otras medicaciones que se pueden poner, pues es el ozono, que es un gas que es antiinflamatorio, que tiene menos efectos secundarios que otras cosas, por eso se aplica. Lo que pasa es que la cobertura de las aseguradoras privadas nunca lo recoge, entonces siempre al final es una cosa que no planteo de entrada porque no me gusta pedirle dinero a nadie. Entonces, al final, bueno, si es un paciente que viene, oye, mira, quiero que me vengas a poner ozono, pues bueno, vale, pues sí, se puede hacer, y al final lo que pasa es que tiene que pagarle al hospital. Sí, es un extra, ¿no? Claro, no es que sea un extra, es como, joder, pues vaya. Pero bueno, y luego también más cosas que se pueden hacer, se pueden poner diferentes medicaciones. Por ejemplo, para el dolor discal ponemos un alcohol que está mezclado con una cosa que se llama tungsteno. Al final es para que se quede viscoso y justamente dentro del disco. Eso lo que hace es deshidratar el disco para que un disco que esté como hinchado intentando salirse se deshidrate y se vuelva a quedar más pequeño, y que de esta forma se reduzca el dolor discal y muchas veces también la compresión radicular. O sea, ponemos muchas cosas, sí. Y seguro que me he dejado muchas más. Claro, eso te he dicho antes, que cuando te he hecho la pregunta digo, sé que esto es difícil porque hay que abarcar muchísimas cosas, pero sobre todo es también para que la gente que nos escucha le vaya sonando. Por eso estamos hablando del intervencionismo más simple, o sea, sí. Que ya luego si nos metemos en los temas más complejos de neuroestimulación, que supongo que habrá un podcast específico ya de solo de neuroestimulación, pues es eso, que hasta meter como una especie de marcapasos con unos cables, pero en vez del corazón van a la columna, pues hasta eso. Pues ese y otros temas seguro que los tocamos en futuros episodios, porque vamos, se me olvida también, lógicamente, bombas intratecales, que son bombas de medicación para poner medicación dentro de la dura madre, o sea, dentro del espacio por donde bajan los nervios desde el cerebro. O sea que hay ciertas medicaciones que solamente se pueden poner ahí, y luego también hay medicaciones que se pueden poner ahí para reducir los efectos secundarios que producen. Pues no me queda duda de que van a salir bastantes episodios de esto y que alguno de ellos estarás tú invitado para explicarnos algún tratamiento más concreto. El que me digáis. Pues Alberto Ríos, bueno, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en Maneja tu Dolor. Te escucharemos en futuros episodios y nada, muchísimas gracias por todo. Nada, gracias a ti.
Cada vez son más las marcas que apuestan por el podcast como herramienta de comunicación. Pero, ¿qué ventajas tiene? Con un podcast le hablas al oído a tu cliente, estableciendo una conexión más directa, cercana y emocional. Un espacio de diálogo que crea comunidad. Aumenta también el recuerdo de tu marca y tu credibilidad. En Lowpod te queremos ayudar. Somos una productora que impulsa tu comunicación a través de la palabra. Para más información visita nuestra web lowpod.es o escríbenos a contacto@lowpod.es. Apuesta por el podcast, apuesta por Lowpod.